El ejercicio 3, vuelvo a hacer balance de materia. Balance de materia, este ejercicio valía 2 puntos y está todo relacionado con el mismo problema que hemos dicho, que es el problema de la ducha en una casa, en un edificio normal. Entiendo que sabéis lo que es un aljibe, un depósito de agua que está en el sótano, suele estar en la sala de bomba de todos los edificios, como se dice aquí, ¿no? Y se tiene un sistema de bombeo para aumentar la presión, de tal manera que el agua suba desde el sótano a cada uno de los pisos, ¿no? Imaginaos, ¿no? Si viven un 10, si viven un 15, pues hace falta bombas que te bombeen el agua, ¿no? Y entonces ahí lo que se tiene es un depósito con una cisterna, con una boya, exactamente el mismo mecanismo que cuando tiráis de la cisterna en el baño. ¿Sabes? Tiráis de la cisterna, ¿qué pasa? Gastáis el agua, empieza a entrar agua nueva para volver a llenar la cisterna y hay una boya flotante enganchada a un palote que a medida que la boya sube, porque flota, llega un momento en el que cuando llega el palo se levanta lo suficiente, cierra la válvula de entrada, ¿no? De tal manera que establece un máximo de agua que puede entrar en ese depósito. Y cuanto más cerca, además una función relativamente sencilla sobre el caudal de entrada. El caudal de entrada de la cisterna depende del volumen máximo que puede tener ese depósito, que habíamos establecido que eran 1000 litros o un metro cúbico, 1000 litros. El volumen que tenga ese depósito en ese momento multiplicado por 20. Y el caudal de salida, que era consecuencia de que había una fuga en las tuberías, era un número entre 5 o entre 4 y 10 o entre 5 y 15 o algo así, no me acuerdo, que era X más el número del DNI, ¿no? O algo así. Entonces, pues nada, por ejemplo, yo voy a poner de nuevo que es 9, 10 o el que es 10, ¿vale? Por poner un número redondo, ¿vale? Vamos a suponer que el caudal de salida es 10. El volumen inicial es 1000. El volumen máximo que puede tener el depósito es 1000. El depósito está inicialmente en su máximo porque está lleno, ¿vale? Y el caudal de salida es 10. Y el caudal de entrada es 20 multiplicado por esta fracción, ¿no? V máximo menos V partido V máximo. Vale. Establecemos de manera muy metódica el balance de materia. Y decimos, la variación del volumen con respecto al tiempo será igual a lo que entra menos lo que sale más la generación. La generación ni lo pongo, porque era agua. No se crea agua, ni se destruye agua, ni nada. Y entonces podríamos despreciar automáticamente el término de generación. ¿Vale? Además, de nuevo, como seguimos trabajando con la simplificación de que la densidad es constante, porque no varía. Primero, no hay cambios de temperatura en este ejercicio. Y además la densidad en la mayoría de los casos podemos simplificarla a constante para el caso del agua, pues podemos hacer el balance de materia utilizando volúmenes. Y entonces lo único que tengo que hacer es despejar Qout, que en este caso sería, en mi caso, 10, y Qin, que es esta expresión de aquí. ¿Vale? Esta ecuación, hasta aquí hemos llegado generalmente casi todos. Te dice la pregunta número A. Calcula el volumen de agua que alcanzará el depósito cuando se estabilice. Quiere decir que cuando se estabilice, el agua va a empezar a bajar y cuando se estabilice ya no varía. ¿Qué significa estabilizarse? Significa no varía. ¿Y qué significa no varía? Significa que la variación con respecto al tiempo no existe, no hay variación con respecto al tiempo. Cuando se estabiliza está en estado estacionario. Es decir, que en ese caso, en el momento en el que se estabiliza, este término es cero. ¿Vale? Y de ahí es una ecuación algebraica donde conocemos todo menos v. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, esto lo he quitado, no lo quería quitar. De v partido de t. ¿Vale? Cuando esto de aquí es cero, pues entonces el caudal de entrada es igual al caudal de salida, ¿vale? Lo que tengo aquí. El 20 pasa dividiendo, el v max pasa multiplicando y el v para acá, para allá, pim pam pum. V igual al v máximo, que es 1000, menos el caudal de salida que os corresponde a vosotros, en mi caso es 10, partido 20, es decir, 0,5, v máximo. Pues esta expresión analítica, esto ya valía la mitad del problema. La mitad del problema es decir, pues si el caudal es 10, despejo aquí y se me va a estabilizar en
lo tengo aquí calculado, 500, ¿vale? ¿Vale? Si teníais 12, pues 400. Si teníais 13, pues 350. Si teníais 9, pues 550. En cualquier caso, el depósito inicialmente está a 1000 litros y los caudales de entrada y salida se van a estabilizar en función de cuán importante sea la pérdida en un determinado volumen. Menor de 1000 litros, obviamente. No puede ser mayor, tiene que ser entre 0 y 1000, ¿vale? Y lo normal es que pensando en lo que estamos haciendo, empieza a 1000, empieza a perder agua hasta que se estabiliza cierto volumen. Por ejemplo, voy a dejar así, 550 litros, ¿vale? Perfecto. Esta es la primera mitad del problema y de nuevo creo que ha sido una cuestión conceptual porque, o sea, la matemática que involucra esto no creo que fuera una barrera como para eso, pero creo que ha sido más bien el problema de la metodología, de decir, vale, balance de materia, escribo la ecuación del balance de materia, determino qué términos participan y qué términos no participan en este problema, los tacho, y con los términos que me quedan, calculo, y se quedaba muy simplificado, ¿no? La segunda parte del problema era un poquito más cañera. Y aquí sí que os decía, representar gráficamente, que es lo que os pedía. Para ello, se puede utilizar la solución analítica de la ecuación. En este caso, además, os di la pista de que es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. O se puede hacer una simplificación numérica mediante el método de Euler. Es decir, el que no tenga ganas de hacer la ecuación diferencial, a mí habitualmente casi nunca me apetece, porque yo no me gusta nada hacer integrales ni ecuaciones diferenciales, pues tenía la opción de hacerlo analíticamente, o sea, numéricamente con el método que aprendimos en su día. Vale. La ecuación ya la tenemos, es esta, ¿no? Y aquí es simplemente ponerse a hacer la correspondiente integración. Integrar, pues normalmente el dt por variables separadas pasaría a la derecha y todo lo demás que depende de v pasaría a la izquierda. ¿Vale? O sea, bien, no podemos hacerlo con trampas. O sea, no puedo pasar dividiendo este trozo y este dejármelo aquí, ni puedo hacer farfulleos raros de matemática. Simplemente hay que hacer la matemática correcta. Se puede resolver mediante la fórmula de la ecuación diferencial lineal de primer orden, que ya os daba la pista, que se busca, se mira y se aplica, y además es automática, sale así. O se puede hacer por variables separadas, lo que acabo de decir, el delta de t pasa multiplicando y todo esto pasa dividiendo, despejáis los números, que salía bastante más cómodo si aquí ponéis 1000, aquí ponéis 1000 y aquí ponéis el caudal que os corresponde, y os la resolvéis igualmente, aplicáis la condición inicial y os sale así, ¿vale? Que aquí resulta que os ha fallado algo, bueno, pues o sea, esta ecuación y esta ecuación son exactamente la misma, ¿vale? Solo que las he obtenido dos vías y están agrupadas de otra manera. En cualquier caso, ¿qué es lo más importante? Independientemente de esto, uno tiene que saber lo que le va a salir. ¿Y qué es lo que te va a salir? Pues te va a salir esto. O sea, en la cabeza, antes de resolver la ecuación diferencial, uno tenía que saber que tenemos un depósito con 1000 litros que se va a estabilizar en el valor que yo ya he calculado antes, por ejemplo 550, y que va a tener una tendencia del depósito a ir vaciándose hasta que se estabiliza, que es justo lo que estamos haciendo. Tenemos un depósito, se aparece una fuga, empieza a perder agua, sin embargo la cisterna, la boya, permite que entre agua hasta una estabilización. Si en el ejercicio anterior me ha dicho que se estabiliza a los 500, pues 550, pues es algo así. Yo ya tengo que saber que tiene que salirme algo así. Si yo no me imagino esto en la cabeza antes de empezar a resolver el ejercicio, ¿qué ha pasado? Pues que ha pasado que volúmenes que crecen, siendo el volumen máximo 1000, ha habido volúmenes que llegan a los 10.000, ¿no? Volúmenes negativos. Ha habido todo tipo de curvas que no tenían ningún sentido físico con respecto a lo que se está resolviendo, claro. Y eso te puede salir, implicaría que has hecho algún error en el cálculo, pero inmediatamente se tiene que acompañar con una ventana. En ese momento hacéis insertar
insertar un globo de texto, me ponéis aquí y me ponéis nota, 2 puntos. Me ha salido claramente un gráfico que no tiene sentido porque no me ha salido la ecuación diferencial. Debería salir así, ¿vale? Y entonces me hacéis saber a mí o a cualquier profesor que entendéis que la gráfica que os está saliendo no tiene sentido físico. Para ello obviamente en cualquier ejercicio uno tiene que pensar si lo que le ha salido es lógico, ¿vale? Que creo que es una estrategia que todos estamos interiorizando en general, ¿vale? Fijaos, yo aquí lo he hecho por dos soluciones, la analítica y la de Euler. La analítica es un tochón que consiste en esta misma ecuación, la de arriba y la de abajo, para diferentes valores de t, y conocido el valor de v máximo, el 20, 12, todos esos datos de aquí, he resuelto esta ecuación, ¿vale? La he resuelto y para valores hasta donde yo consideraba que se había estabilizado, porque estaba prácticamente en el 550, que era el valor de estabilización. También se podía hacer de manera, de manera numérica, es decir, no me apetece resolver la ecuación diferencial porque soy extremadamente vago. El delta de t lo paso aquí, o sea, el diferencial de t lo paso aquí, y ahora en lugar de diferencial considero delta, incrementos. El delta de t pequeñito, por ejemplo 10 minutos, y calculo cuánto varía el volumen cuando el tiempo varía 10 minutos, considerando esto, ¿vale? Y para ello el v que tengo aquí, utilizo el que tengo del caso anterior. Entonces, por ejemplo, podéis ver esta celda, ¿no? Es el volumen que tengo más todo esto de aquí, que básicamente es 20 por v máximo menos v partido de v máximo menos el calor en A por el delta de t. El delta de t es 20 menos 10, que es 10. Y hago, no resuelvo la integral, lo que hago es que grafico esta ecuación de aquí de manera numérica incremental, siempre y cuando el delta de t sea lo suficientemente pequeño. Y como hicimos en su momento, aquí he puesto la diferencia que hay entre la curva, en este caso la naranja, que es la solución analítica exacta, y la verde, que es la solución numérica aproximada. Y ya ves, yo no sé, para mí personalmente, a mí eso es lo mismo. Yo que soy una persona que no es que no me gusten las matemáticas, pero yo en un examen no tengo tiempo de ponerme a hacer ecuaciones diferenciales, en un momento dado pues no me apetece, etcétera, lo hago numéricamente y ya luego si me sobra tiempo lo hago analíticamente, ¿vale? Pero obviamente aquí estaban las dos posibilidades y cualquiera de las dos tendría que llegar a la misma solución.